En esta ocasión vamos a aprender sobre esta nueva primitiva que trae Angular en la versión 19, llamado Linking Signal. Esta vez básicamente lo que tenemos es que es como una forma más organizada o más completa de hacer un computed signal, y de pronto ahí puede haber una confusión cuando utilizar un computed, cuando utilizar un linked signal, y hoy precisamente te vengo con un ejemplo para que entendamos esto bastante bien. Así que no siendo más, vamos a pasar al código y veámoslo. Supongamos que tenemos un componente súper sencillo, que en este caso sería un drop-down component o estos menús o un menú de selección de opciones, ¿no? Esto es súper sencillo y lo que va a tener es un signal que en este momento lo voy a llamar options y lo voy a decir que es igual a un signal, que es un array de strings, y básicamente acá me dice que debo importar. Entonces vamos a ver acá. Vamos a importar Signal y vamos a crear unas opciones por defecto, ¿no? Entonces vamos a poner opción 1, opción 2, opción 3, nada fuera de lo común, y voy a renderizar estas opciones, ¿bien? Es más, esta opción va a cerrar los demás archivos, y esto, voy al HTML y pues va a hacer una iteración, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a tener un UL y aquí me hace la iteración. Literalmente aquí ya me autocompleto el código, estoy utilizando cursor como ID, y tiene mucho contexto de lo que estoy haciendo, entonces él sabe que si yo acabo de hacer opciones, normalmente quiero ir a renderizarlas. Y también ya tenía código un poquito preparado, entonces creo que está recordando lo que había antes. Pero bien, esto simplemente es Cursor con su inteligencia artificial. Va, entonces fíjense que tenemos algo muy sencillo, tenemos un options, un signal, nos suscribimos, lo iteramos. Si nosotros lanzamos esta aplicación con un ng-serve, vamos a ver cuál sería el resultado. Acá, de por si aquí me dice que hay un error, all import, bueno, ahorita lo checo. Pero básicamente, pues tenemos unas opciones. Sin embargo, Dropdown Component creo que nos está renderizando. Vamos a ver si Dropdown Component nos está renderizando. Acá, justamente eso es lo que me está diciendo acá, que no estoy utilizando ese componente. Entonces aquí literalmente voy a renderizar mi componente, el de Dropdown, que apenas no tiene nada de lógica. Ahorita vamos a ponerle lógica y a ver cómo funciona el LinkedIn Signal. Acá ya literalmente tengo el app Dropdown y listo. Y literalmente lo puse como en un borde rojo para que pues pudiéramos como diferenciar cuál es el padre y cuál es el hijo. Entonces, básicamente tenemos unas opciones, opción 1, opción 2, opción 3, renderizado y ya. Pero vamos a poner un caso, vamos a poner así el caso de que, por ejemplo, yo quiero tener un selected, quiero seleccionar unas opciones y guardar su estado. Entonces, por ejemplo, yo tengo un selected option. Aquí, por ejemplo, me sugiere que pues este signal puede tener un estado que puede ser string o nulo, pues realmente no quiero guardar eso, quiero que sea number, o sea, guardar la posición. Y como no tengo ninguno por defecto, entonces podría decirle que el estado inicial es -1, ¿no? Ese podría ser una opción. Y aquí ya me sugiere un método, ¿no? Selected option, es decir, que yo voy a modificar ese signal de acuerdo a la opción seleccionada. Entonces, vamos a ver cómo sería. Recuerda que apenas estoy haciendo como el ejemplo para luego entender bien el LinkedIn Signal. Entonces, básicamente acá llamo a esa opción, el Select Option. Fíjense que hasta este método me lo puedo ahorrar. Ese método podría ahorrármelo porque al final es un selected option.set. Y yo podría también hacer esto, ¿no? Entonces podría hacer this selected option, que es déjenme ver cómo se llama el selected option. Ese es el signal, selected option, punto set, y podría enviarle, sin problema, podría enviarle el index, ¿no? Porque pues estoy modificándolo ahí. No habría ningún problema en hacerlo de esta manera, pero pues también tenemos un método y si queremos seguir la parte de los métodos no está mal. Déjenme lo vuelvo a poner como método, pero lo podríamos llamar directamente pues en el template, ¿no? Entonces acá esta es la opción. Entonces por acá voy a poner un párrafo y le voy a decir cuál es la opción seleccionada, ¿no? Por ahora tendremos algo súper sencillo. Tenemos una array de opciones y un selected que inicia en -1.
Recordemos ese estado muy bien. Inicia en -1. Cuando no tengo una opción, voy a iniciar en -1, que es básicamente no hay ninguna opción preseleccionada. Sin embargo, cuando yo ya le hago clic, fijémonos que me guarda la opción. Por ejemplo, recordemos que en arrays pues de JavaScript y en muchos lenguajes de programación, pues empezamos a contar desde 0, 1, 2, ¿no? Entonces, básicamente acá tenemos que acabo de seleccionar la opción 1 o el índice en la posición 1, y si yo le hago clic por acá, pues tengo la posición 2 y básicamente es un estado que me guarda cuál fue el que está seleccionado. Volviendo al código, yo también puedo hacer un p select an option, por ejemplo, y de esa opción escoger el elemento. Ahora aquí lo que hacemos es, por ejemplo, yo podría también deducir la opción, o sea, realmente de acuerdo a esa posición, pues saber cuál es esa opción que yo acabo de elegir. Entonces una cosa es, digamos que este lo va a guardar como position, y luego la opción seleccionada, que sería el elemento en esa posición en específico, ¿no? Entonces si yo voy y pues voy a -1, obviamente no hay nadie en -1, y si voy acá, pues la opción en la posición 3 es el 2 y así, ¿no? Entonces ahí va pasando. Hasta ahora, nada del otro mundo. Perfecto, listo. Esto es lo que ya veníamos haciendo, esto es lo que como que ya veníamos trabajando con signals. Ahora, ¿en dónde es que cobra sentido? Y aquí voy a poner un caso en específico. Digamos que yo quiero hacer un flujo basado en esta selección, o que la opción seleccionada tenga una lógica de negocio en específico. ¿Cuál va a ser esa lógica? Primero, si el array de opciones está vacío, si no hay nada, básicamente, pues debería estar como ahorita, que está en -1, es decir, pues no hay nada, no tengo por qué seleccionar nada porque el array está en vacío. Pero si el array sí viene con datos, yo quiero que la opción por defecto, o sea, que haya una opción seleccionada por defecto y va a ser la que esté en la posición inicial. Entonces yo podría decir que pues está en la posición 0, ¿no? Y por defecto sé que si hay un array, pues entonces pues la opción 1 es la que está en la primera posición. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a tener reactividad? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo hago un set options, ¿no? Y quiero modificar las opciones y, por ejemplo, hacer un nuevo array con otras opciones. Por ejemplo, aquí voy a tener options y voy a tener opción 4, opción 5 y opción 7. Digamos que, es más, esas que me autocompleta hasta la 10. No, dejémoslo hasta las 7. Ahí está. Quiero que cada vez que yo como que cambie ese valor de forma reactiva, pues ocurra la lógica de negocio que te estaba comentando. Por ejemplo, en este caso, voy a ponerlo aquí en -1, pero como aquí yo sé que es un array que tiene opciones, podría poner un set 0. Y por ejemplo, cuando tengo un empty options, cuando es vacío, pues yo quiero que el selector option quede en -1. Ahorita estamos poniendo esa lógica de negocio como en métodos muy específicos, pero colocando reactividad vamos a encontrarnos con algunos problemas. Entonces acá voy a tener esos botones. Entonces voy a poner un botón, acá el de set options y el de empty buttons, ¿no? Entonces uno va a setear como las opciones con estas, opción 4, 5, 6 y 7, y otro simplemente lo va a poner en 0 y pues nuestra lógica de negocio. La primera es que si está en vacío lo pone en -1 y la segunda es que si hay opciones pues lo pongo en 0. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver acá. Si yo lo pongo, acá está el estado inicial, position -1, perfecto. Si yo le hago set options, pues la primera opción se setió esas opciones, es decir, ya son otras. Aún así me dejan la posición 0 y la posición 0 es la opción 4. Y cuando es empty, pues básicamente no renderizo nada porque no hay ningún valor, pero igual la posición queda en -1. Perfecto. Teniendo esa lógica como en mente, ¿qué pasa si ahora resulta que aquí yo tengo options? Pero options, listo, yo lo controlo aquí dentro del dropdown. ¿Qué pasa si estas opciones ya no vienen aquí, sino que me las va a mandar un componente padre? Ahí es donde se pone más interesante la cosa. Entonces digamos que yo ya no tengo un signal, sino tengo un input signal. Entonces ahora es required, ¿no? Y como es requerido, pues tienen que enviarme un valor. Lo importo. Y algo aquí ya cambió, algo aquí ya nos da error. Y es que, por ejemplo, un input signal no le puedo hacer set.
literalmente entonces yo pierdo estabilidad y tiene sentido porque al final pues esas opciones deberían enviarse desde el padre. Entonces realmente yo no podría hacer este manejo y entonces esta lógica, ¿dónde la pongo? ¿Dónde pongo esa lógica? En donde de acuerdo a una condición pues la opción seleccionada va a ser una o la otra, ¿no? Entonces primero vamos a enviar esas opciones. Entonces aquí en el componente padre básicamente tengo un array de opciones, 1, 2, 3, 4 y también un set options y un empty, ¿no? Como lo mismo que teníamos en el hijo, pero ahora manipulado desde el padre. Y básicamente acá tengo esos dos botones, pero ahora sí le voy a enviar las opciones como parte pues de sus inputs, ¿no? Es algo que me pide ese componente. Sin embargo, vamos a ver cómo reaccionar de forma reactiva y ver cómo añadimos esa lógica de negocio y dónde es que el LinkedIn Signal cobra sentido. Entonces, primero ya sabemos que aquí esto no lo podemos hacer. Entonces voy a comentar esto por acá. Y básicamente también los botones que teníamos por acá, pues realmente no puedo modificar las opciones dentro del componente, entonces ya no lo tendría que hacer desde ahí. Entonces, listo. Vamos a ver qué pasa aquí. Por ejemplo, acá tengo el -1, pero ya dejo de tener literalmente la lógica que me seleccionaba como si es varios elementos, pues selecciona la primera, si no hay ninguno, pues debería quedarse en -1, etc. ¿Cómo creen ustedes que podríamos empezar a hacer esto? Lo primero que podríamos empezar a hacer es, por ejemplo, lo primero que podríamos ver es, pues select option podría ser un computed, ¿no? Un computed que de acuerdo, en vez de que esto sea un signal, de acuerdo a las opciones, porque un computed se básicamente da una dependencia de un signal, entonces yo podría hacer algo como esto. Oiga, mira, cada vez que cambie las opciones, porque las opciones van a estar cambiando de forma reactiva, entonces me suscribo a ese cambio y si son mayores a 0, miren, acá está la opción 0 y -1. Entonces este me podría servir. El problema de un computed es que yo no le puedo hacer set. Y yo necesito que cuando yo le haga clic a mi opción, a la opción que estoy seleccionando, pues ese estado quede guardado en un momento. Entonces, bien, Computed me podría servir como para agregar esa lógica de forma reactiva, es decir, que cuando cambie el input, cuando el input haga un cambio y el padre le envía esa información al hijo, pues de forma reactiva yo recalculo el select options basado en una lógica. El problema es que un computed no es writable, es decir, no puedo sobreescribir, no puedo empujar valores. La única forma de que se escribe un valor en un computed es con base a esta lógica. Entonces aquí yo pierdo estabilidad. Y ahí es donde precisamente entra el LinkedIn Signal. Y es, ok, pues el LinkedIn Signal es una clase de computed, pero que sí puedo como reescribir. Y es más, antes de que saliera el LinkedIn Signal, ¿cuál sería otra opción? ¿Cuál sería otra opción para resolver esto? Entonces, por ejemplo, la más clásica o las alternativas que teníamos era pues hacer un effect, ¿no? Hacer un constructor, por ejemplo, por acá, suscribirme a las opciones. Acá me voy me falta importar. A ver, inteligencia artificial, autocomplétame. Ahí está, eso, ahora sí. Listo. Entonces acá, por ejemplo, este effect podría servir y literalmente esa era la alternativa antes del LinkedIn Signal. Es decir, yo me suscribo a las opciones, podríamos poner las opciones por acá, comes options, me suscribo a las opciones y aquí yo puedo ejecutar esa lógica que te venía diciendo. Es decir, si el array de opciones es mayor a 0, entonces pues es que elija la opción, la opción, la primera opción, y si no hay nada, pues que la opción sea -1. Entonces, fíjense que acá lo podíamos resolver con un effect, pero los effects no son de tanto agrado y hay ciertas cosas que uno debería evitar. De por sí por ahí el equipo de Angular dijo, eviten hacer effects. Obviamente son útiles, son parte de la API, pero en la medida de lo posible, evítenlo. Y precisamente para evitar este comportamiento, crearon esta nueva primitiva llamada LinkedIn Signal, que literalmente me deja manipular y es casi como un computed, pero que me deja setear esa opción. Entonces ahora hagámoslo y si yo corro este código funciona, es decir, fíjense que por acá tengo opción 1, opción 2, opción 3, perfecto,
y como el array tiene valores, pues entonces me va a seleccionar lo que esté en la posición. Ah, mira, y de por sí acá hay un error, lo que está en la posición, debería estar en la posición 0, déjame ver, porque está, o sea, debería ser la posición 0. A ver, déjame ver si, voy a colocarlo más, si está en la posición 0, si hay 0 elementos, y acá sí, ¿no? Ahí está bien. Debería decir que la opción seleccionada es 0. Ah, claro, acá también tengo un estado inicial. Bueno, son cositas precisamente que van a ir pasando. Aquí ya lo resolví. Por ejemplo, la opción 1, 2 y 3. Ahí está la posición 0. Ahí yo tengo la primera opción, ¿no? Si seteo las opciones, fíjense que sigue funcionando. Es decir, el padre envía unas nuevas opciones, reacciona de forma reactiva, sin ser redundante. Como hay opciones, entonces selecciona la primera, que es la 4, pero cuando el padre envía un array en vacío, pues tengo la lógica de que esa opción o esa posición cambie -1, y acá ya podría ser un if, ¿no? Como que selected option no salga, ¿no? Por ejemplo, podría ser un if acá, un if de que si la selección es diferente a -1, entonces pues realmente me aparezca este label, ¿no? Y aquí creo que estoy haciendo selected option varias veces. Podría crear un let por acá para ahorrarme esa doble suscripción, que realmente no hay tantos problemas de performance cuando uno se suscribe 2 veces a un Signal. Entonces acá lo podría pasar y listo, y acá eso estaría perfecto. Select action. Acá creo que tengo un error. Ah, claro, porque es la opción. Déjame option. Porque estoy repitiendo el signal con el valor. Listo. Entonces acá ya tendríamos cuando está en vacío, pues simplemente posición -1, no hay nada. Perfecto. Ahora, este FEC es el que molesta. Este FEC es el que dicen es una mala práctica, deberíamos evitarlo, no deberíamos suscribirnos a tantas cosas de esta manera. Y ahí es donde entra el LinkedIn Signal o esta nueva primitiva. Entonces vamos a borrar esto y ahora definir esto como un LinkedIn Signal. Entonces, el LinkedIn Signal lo que me permite es definir un source, es decir, desde cuál señal va a estar atada a esta señal, porque literalmente las enlazo. Entonces se vuelve algo como reactivo cuando este cambie, muy parecido al computed, que se suscribe como a alguno en específico. O sea, que le digo cuál va a ser el source, le digo options. Luego en computation es donde yo le envío pues ya la lógica. Y fíjense que por acá me dice, ok, tenemos lo de la lógica. Acá tenemos los valores. Computation es un método que me va a recibir los valores del signal, de ese signal al cual yo, o de esa fuente a la cual yo estoy haciendo ese linkeo. Y si las opciones son igual a 0, entonces pues la opción va a ser -1, es decir, no hay opciones. Y si no, va a ser la primera opción, ¿no? Y fíjense en algo, y es acá. Acá hay algo muy interesante y fíjense que acá no me deja hacer, o sea, literalmente sí me deja hacer set, pero no me deja hacer set. O sea, para no confundir, sí me deja, pero acá este error que me está mostrando aquí es un error de typing. ¿Qué quiere decir? Si yo veo acá computation, me dice que los valores que él va a resolver es 0 o -1, 0 o -1. Y se quedó con ese typing. De por sí recuerden que el LinkedIn Signal está todavía en preview y yo creo que este es un error de typing que todavía hay que arreglar. Sin embargo, aquí, si lo van a dejar así, la forma de arreglarlo, pues sí, si Angular lo va a dejar así, básicamente la forma de arreglarlo es que el typing, o sea, que esta función que me devuelve solo 0 y 1 y él lo coge como typing, pues en vez de decirle que solo devuelva 0 y 1, realmente yo necesito que sea de tipo number y ya, o sea, que para que luego cuando yo haga un set me deje poner cualquier número allí que no solo sea 0 y 1. Entonces simplemente lo resolví con como expresar o de poner de forma explícita el typing en la función de computation. Listo, entonces ahora no tenemos el effect que está visto como hay que evitarlo a toda costa, a menos que realmente necesites algo como track the login. A veces cuando necesitamos canvas, hay unas cosas de manipulación del DOM que de pronto necesitemos un effect. No es que no podamos utilizarlo, sí se puede utilizar, pero a medida de lo posible. Y si hay algunas otras opciones,
pues LinkedIn Signal o Computed están bien. De por sí LinkedIn Signal yo creo que va a reemplazar a varios de esos effects que teníamos por allí, que era la única opción, y ahora existe esta opción que es mucho más pura, mucho más nativa, mucho más atractiva, y de pronto evitamos malas prácticas con el effect. Entonces, tenemos el Select Option. Recuerden que el Computed no podíamos setear la opción porque no se puede. Un Computed, el cálculo solo me deja hacer el cálculo dentro de la expresión del Computed, pero no afuera. Aquí sí me está dejando hacer el set. No estoy utilizando un effect y pues voy a tener esa lógica. Entonces vamos a ver aquí que vamos a ver si funciona. Es decir, acá está. Tenemos un array inicial, opción 1, 2 y 3. Cuando hay elementos en el array, entonces voy a tener que la posición 0 de ese array de opciones es la opción por defecto, o sea, option 1. Y ahí está, opción 1. Perfecto. Pero si el padre me comunica un cambio con otro array de opciones, entonces acá comunico un cambio, cambiaron las opciones, mi componente de dropdown reacciona a ese cambio y hace el nuevo cómputo del selected option. Es decir, dice, ok, ese elemento realmente sí tiene, pues hay opciones. Es decir, no es igual a 0, entonces como no es igual a 0, porque significa que tiene elementos, pues va a obtener la posición 0 y ahí puedo calcular esa posición. Bien, también podría hacer algo, fíjense que acá está pasando algo interesante, déjame lo vuelvo a, digamos acá yo tengo la opción 2 y cuando le hago set options, ahí empieza a hacer como ese recálculo y ese LinkedIn que ya se empieza como a enlazar de forma reactiva. Y simplemente cuando yo tengo empty, pues simplemente no hay opciones que renderizar, la posición es -1 y ya no muestro pues la opción seleccionada. Entonces esto debería evitar literalmente cualquier effect que tenías por allí para de pronto con base a un cambio de un signal poder hacer set de otro, que si lo hacías con un computed pues no podrías hacer set porque literalmente un computed de nuevo no es writable, es decir, solo es de lectura, no es de escritura, solo nos deja leer a través de ese cómputo, pero LinkedIn Signal sí nos deja hacer el set, así que sin problema lo que tendríamos que decirle es utilizar esta forma. De por sí hay algo que están trabajando que es ponerle un equal, que esto lo que podría hacer es literalmente de acuerdo a que si realmente no cambian las opciones, pues no ejecutar este computation. Es decir, digamos que el padre me vuelva a enviar las mismas opciones, exactamente las mismas opciones, o de pronto las mismas opciones que tienen los mismos IDs. Entonces yo podría calcular algo acá para saber que si son exactamente igual, pues no volvamos a ejecutar el computation. Sin embargo, esta opción todavía está como en desarrollo, todavía no funciona muy bien. Cuando funcione bien, se las muestro y se las comparto, pero por ahora así es que funciona LinkedIn Signal y esa es la forma en que podríamos evitar esos effects y hacer ese LinkedIn entre varios signals y seguir programando de forma reactiva utilizando esta API. Así que espero les haya gustado, así que recuerden suscribirse al canal para más de estas noticias.